Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, acompaña al Papa en su viaje apostólico. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui. En directo. De hecho, Valentina está en el aeropuerto de Roma porque está por iniciar este día el viaje apostólico de Francisco a Mongolia. Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, muy bien. Pues mira, me encuentro en la sección T5, es en las afueras del aeropuerto de Fiumicino por los que han venido a Roma, y es una sección dedicada ya desde hace varios viajes solo a vuelos de Estado, de gobierno y a los vuelos papales. Entonces, pues nos encontramos ya, vamos a ser cerca de 70 periodistas los que acompañemos al Papa en este viaje que es el número 43 del Papa Francisco. Y además este sí que tiene un valor histórico porque es la primera vez, Emanuel, que un Papa llega hasta Mongolia, este inmenso país que nos hace recordar inmediatamente al Gengis Khan, a las estepas. Es un país que de un punto de vista geopolítico es muy importante porque se encuentra entre Rusia y China, y nunca un Papa habrá estado más cerca de Rusia y de China como en los próximos días lo estará el Papa Francisco. Entonces es evidente que los ojos del mundo están sobre este viaje por la situación que se vive aquí debido a la guerra, al conflicto entre Ucrania y Rusia. De hecho, se había pensado que a lo mejor de ida o de regreso, más bien de regreso, el Papa podía hacer una etapa en el aeropuerto de Moscú para entrevistarse con el patriarca ortodoxo ruso Kirill. Pero la verdad es que hasta este momento no ha habido ninguna confirmación. Es más, lo único que sabemos que tanto en el viaje de ida, que durará aproximadamente 9 horas, entre 9 y 9 horas y media, y el de regreso, que será de 11 horas y medio, en los dos viajes vamos a sobrevolar China, pero no vamos a sobrevolar Rusia. Dijeron que eran por cuestiones de ruta, cuestiones técnicas, porque Rusia en efecto podría estar en la ruta entre Italia y Mongolia. Y entonces, claro, ahora hay cierta expectación porque cada vez que el Papa sobrevuela un país, envía un telegrama al jefe de Estado de ese país. Por lo tanto, estamos a la espera de conocer cuál será el texto del mensaje que el Papa envíe a las autoridades chinas. Seguramente serán palabras que serán leídas, Emanuel, con lupa. Bueno, este viaje es un viaje para, digamos así, alentar a una de las comunidades católicas más pequeñas del mundo. ¿Sabes cuántos católicos hay en Mongolia? Y el Papa se desplaza hasta ahí por ellos. Pues hay 1,500 católicos. Es decir, va a haber una misa en la que probablemente el Papa Francisco va a poder saludar prácticamente a todos los católicos de este país, que por otra parte es un país muy grande, pero claro, la presencia católica es mínima y es una presencia, si bien las relaciones entre este país y el Vaticano, bueno, lo que es la Iglesia Católica, el Vaticano, empezaron hace 800 años, en realidad la presencia católica ha renacido después de 92, después de todo lo que pasó de la caída del muro de Berlín, es cuando los misioneros católicos han empezado a volver a este país. De hecho, calcula que además de 1,500 católicos, tan solo hay 33 religiosas y creo que 25 sacerdotes. Además, Mongolia cuenta con otro récord, que es el de tener el cardenal más joven del mundo. Él tiene ascendencia italiana y es un misionero. De hecho, vino a Mongolia como misionero y tiene 48 años. Es decir, fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2022 y él va a estar pues todo el tiempo con el Papa en los próximos días. Nosotros vamos a llegar a la capital después de este vuelo que te decía, más o menos de 9 horas y media. La capital se llama Ulan Bator. Es un nombre que le dieron los soviéticos de la ex Unión Soviética y que significa héroe rojo. Ahora ya evidentemente estamos hablando de una república democrática, no tiene ya nada, está fuera, digamos, obviamente de todo lo que es, ya no es un satélite de la Unión Soviética, y mantiene, sin embargo, muy buenas relaciones tanto con Rusia como con China. Por eso probablemente el Papa, cuando
el sábado tenga su bienvenida oficial con el discurso a las autoridades civiles, al cuerpo diplomático, pues probablemente el Papa se refiera al actual conflicto entre Ucrania y Rusia, y será interesante ver lo que diga a las autoridades de Mongolia. Va a ser un viaje ligero en cuanto al programa. El Papa, sabemos, tiene 86 años, problemas de deambulación, ha tenido pues intervenciones quirúrgicas. De hecho, cuando vamos a llegar el viernes, con México hay 14 horas de diferencia, entonces es una locura. Bueno, cuando estaremos llegando el sábado prácticamente allá a Mongolia, ese día será un día el viernes todavía será un día libre para el Papa, es decir, que él va a ser recibido en el aeropuerto, pero solo va a ser una recepción, digamos, de bienvenida, pero sin discursos, sin himnos, porque todo eso será hasta el día siguiente, y después el Papa se retira. Llegaremos por la mañana del viernes ahí, el Papa se retira a descansar todo el día, y ya las actividades van a empezar el sábado con esta recepción oficial con las autoridades del país y con el cuerpo diplomático, la sociedad civil, y luego pues otros momentos importantes van a ser una misa, un acto, la misa con los católicos, obviamente, y luego un acto ecuménico, interreligioso, porque en Mongolia están presentes varias religiones. La principal es el budismo, es un budismo de tipo tibetano, humanismo, hay sintoísmo, y también hay representantes del Islam, del judaísmo y, como te decía, también del catolicismo. Y luego, bueno, el último día va a haber un encuentro con todas las personas y asociaciones, muchas de ellas católicas, que se ocupan de caridad, de ayudar a las personas más necesitadas allá en Mongolia. Así que, bueno, es un viaje relativamente breve, pero seguramente con un impacto a nivel pues geopolítico, y también, bueno, el hecho de que el Papa haga este esfuerzo enorme por tan solo 1.500 católicos para esta iglesia tan joven, pero para darle aliento y esperanza. Las 8 de la mañana, 19 minutos. Valentina, ¿cuántas horas son de Roma a Mongolia? Bueno, ahora nos han dicho que el vuelo de ida serán entre 9 y 9:30, mientras que el vuelo de regreso, por los vientos, la ruta, etcétera, será de 11 horas y media. Entonces ahora sí nos esperan 9 horas y cacho hasta Mongolia, y bueno, como siempre el Papa al iniciar el vuelo vendrá a saludarnos, pero ahí no hay rueda de prensa ni nada, porque sabes que el Papa Francisco al principio del vuelo, incluso pasa cerca de cada uno de nosotros en la cabina de los periodistas para un brevísimo saludo, 2 palabras, y eso tan solo a regreso del viaje, cuando él ya celebra la rueda de prensa. Ahora, el conflicto Rusia-Ucrania, ¿crees que es el fondo de esta visita a Mongolia? Ya se ha resaltado apenas 1.500 fieles católicos en este país. Mira, yo creo que es evidente que tiene un significado geopolítico por su posición, porque realmente se encuentra entre Rusia y China. Entonces es innegable esto, y sobre todo porque, según lo que sabemos, sí ha habido intentos, digamos así, de lograr un encuentro con el patriarca ortodoxo ruso, pues probablemente a regreso en el aeropuerto de Moscú. Esto, te digo, hasta este momento no parece que no va a ser así, lo veo como improbable, porque además recientemente el Papa se ha visto envuelto en una nueva polémica ante las autoridades ucranianas y protestas, porque en un video a jóvenes jóvenes soviéticos rusos, el Papa Francisco como que los instó a seguir la herencia de los grandes emperadores de Rusia, y eso fue interpretado ucraniana de que reconociendo el imperialismo soviético. Ha sido muy mal tomado esto en Ucrania, entonces bueno, es un momento complicado también, y bueno, por lo que ha dicho el Vaticano, hasta este momento no está a la vista este posible encuentro con el patriarca ortodoxo ruso. Claro, fue el llamado del Papa Francisco a la juventud rusa para que honre el legado del imperio ruso, que ha sido recibido en Ucrania con decepción, y la Iglesia Católica local, que pide aclaraciones al Vaticano, consideró que así se alimenta el nacionalismo radical, mientras el Kremlin se congratuló por las palabras del líder religioso.
Esto ocurrió el 25 de agosto, cuando Francisco se dirigió a distancia a jóvenes católicos rusos que se habían reunido en San Petersburgo. Son descendientes de la Gran Rusia de santos gobernantes, la Gran Rusia de Pedro I, Catalina II. Es el imperio grande, ilustrado, de gran cultura y gran humanidad, dijo el Papa, quien llamó a los destinatarios de su mensaje a no ignorar nunca esta herencia y les agradeció por su forma de ser rusos. La declaración fue recibida en Ucrania con incredulidad. Los dos gobernantes rusos del siglo XVIII mencionados desempeñaron un papel central en la supresión de los últimos vestigios de la autonomía de la que todavía gozaban los territorios ucranianos del imperio. Tras la molestia de Ucrania, Valentina, ¿hubo algún posicionamiento del Vaticano? Sí, el Vaticano aclaró que el Papa Francisco de ninguna manera quería recordar la parte, digamos así, como imperialismo que hubo de parte soviético, sino que era como pedirle a los jóvenes rusos que no olvidaran sus raíces y la grandeza del pasado, pero que de ninguna manera en el espíritu del Papa, en la forma de pensar del Papa, eso significa el imperialismo, digamos, decirles sigan ese modelo. Entonces el Vaticano sí tuvo que aclarar, porque ha habido otros países, por ejemplo Lituania, pidió explicaciones también al nuncio, al embajador del Vaticano en Lituania. En fin, ha habido reacciones, sobre todo por los países ex soviéticos que lograron luego su independencia. Obviamente ha habido reacciones de molestia por estas palabras del Papa, pero bueno, el Vaticano ha tratado de aclararlas. Sin mucho resultado, la verdad, porque bueno, ha seguido el malestar, el mal humor de parte de Ucrania y de algunos países ex de la Unión Soviética, digamos. 8 de la mañana, 24 minutos. Claro, esto estará presente en este viaje, perdona. Claro, sí, va a ser parte de, y bueno, a dónde va, ¿no? Entre Rusia y China, pues este contexto geopolítico, ¿no? Que cobra mayor relevancia. Valentina, ¿a qué hora sale tu vuelo? Mira, aquí ahorita son las 4:25 de la tarde y salimos en 2 horas, pero obviamente por motivos de seguridad siempre la prensa tiene que llegar 2-3 horas antes que el Papa a todos los eventos, incluido obviamente el día de la partida. Te estaba diciendo que hay otro factor importante, que claro, la buena relación tiene con Rusia, porque aparte depende en el 90% por lo que se refiere al gas soviético, ruso, entra por ahí a Mongolia, pero aparte Mongolia siempre se abstuvo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de votar en contra de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, claro, ese también es un factor importante que yo creo va a estar presente de alguna manera en el discurso que el Papa tenga ante las autoridades de Mongolia el próximo sábado. 8:25, pues Valentina, buen viaje, estaremos muy atentos a tus reportes que vayan surgiendo de esta visita oficial del Papa Francisco a Mongolia. Ahora sí tendrás tiempo de conocer Mongolia. Pues quién sabe, lo único que nos han dicho es que al llegar el viernes, como el Papa, te dije, va a ir a descansar y nosotros, bueno, en teoría también podríamos ir a descansar, nos han preparado el gobierno de Mongolia un evento como cultural. Nos van a llevar a 40 kilómetros para enseñarnos un poco sus tradiciones, el folclore, va a haber un buffet, en fin, ya te contaré, porque parece ser que va a haber como un espectáculo también con caballos y a lo mejor vamos a ver las típicas tiendas, digamos, como tiendas, ¿sí? En las estepas. Entonces, bueno, ya te podré contar un poquito, porque creo que será la única oportunidad que tendremos de ver algo, porque luego ya será todo en la capital, de un lado a otro, como siempre, siguiendo al Papa. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho. Buen viaje. Gracias, muchísimas gracias. Las 8:27. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó. Bien, pues estará la corresponsal de Telereportaje, Valentina Alasraqui, dando cuenta de esta visita de Estado de Francisco en Mongolia y nosotros, por supuesto, compartiendo los detalles.